Cedo la palabra a doña Gabriela para que nos cuente un poquito a los que no la conocemos, cuál es su trabajo, qué nos viene a comentar el día de hoy y cuál es el tema que vamos a desarrollar. Sí, buenas tardes. Mucho gusto a todos. No, no tengo idea de quiénes están conectados, pero les agradezco mucho el que hayan sacado el ratito para compartir un ratito conmigo. Bueno, yo soy, digamos que especialista en calidad de leche y se me acercaron para solicitarme esta capacitación por la experiencia que tengo en el tema. Inicialmente estoy comenzando con un módulo de caprinos con la intención de procesar leche de cabra. Dentro de las últimas experiencias que tengo, he venido desarrollándome hace aproximadamente 2 años en regentando plantas lácteas. En algunas de esas plantas procesan leche de cabra y procesan leche de vaca. Entonces ya he adquirido un poquito de experiencia en la elaboración de productos a base de leche y pues me surgió la inquietud de ponerme a trabajar un poco en ese tema. No sé si me escuchan bien. La Se escucha intención, perfecto, doctora. gracias. Es que como estaba lloviendo, por eso pregunto. La intención o el tema a tratar hoy es aseguramiento de calidad de leche en cabras. Antes de iniciar, o bueno, iniciando más bien, me gustaría explicarles por qué la importancia del aseguramiento de la calidad. Pero sin embargo, no podemos hablar de calidad si no hablamos de inocuidad. No, los capricultores en el país no hay mucha experiencia, o bueno, hasta donde sé, ¿verdad? Es un mercado que está un poquito apartado, digamos, de lo que podría ser una gran producción de caprinos, tanto para carne como para leche, pero estamos trabajando en mejorar este tema. Entonces, cuando hablamos de inocuidad, tenemos que pensar qué es la necesidad o la incapacidad de un alimento que no produzca daño a la salud del consumidor. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de ustedes como capricultores, la importancia va en relación a la extracción de la leche con las más rigurosas prácticas higiénicas, donde se involucra desde la higiene personal, la limpieza, la desinfección de los equipos y de los utensilios, que va desde el tiempo que transcurre al finalizar el ordeño hasta el tiempo que se enfría la leche. Y como sabemos que hay caprinocultores que tienen poquitas cabras, pues a veces lo más básico pues no se tiene, ¿verdad? La idea es tratar de enseñarles la importancia de estas prácticas y estas técnicas de higiene y de procesamiento de las leches. Por eso es que se hace tan importante el eslogan que dice de la finca a la mesa, porque ustedes son el primer eslabón en la cadena de la producción de la materia prima, o sea, la leche. También para explicarles un poquito de la morfología mamaria de la cabra, que siempre hay que hacer la salvedad que hay una diferencia con la morfología de la glándula mamaria de la vaca, es que, bueno, como todos sabemos, está compuesta por 2 medios independientes. La glándula, en vacas le llamamos cuartos, pues en cabras se le llama medios, que son independientemente separados y están ligados, valga la redundancia, con un ligamento que se puede observar en medio de los 2 medios. La glándula mamaria internamente está compuesta por alveolos y en el centro de los alveolos está el lumen, que es un hueco, y están forrados por células epiteliales. El conjunto de alveolos se conoce como lóbulos. A mí me gusta hacer la semejanza para explicarme mejor.
de que nos imaginamos un racimo de uvas. Ese racimo de uvas son los lóbulos, los alvéolos, y el conjunto de esos alvéolos se llaman lóbulos. Las ramitas de las uvas que conectan las uvas al árbol, por decirlo de alguna manera, estos se llaman ductos, ductos lácteos, que a su vez permiten la salida de la leche, almacenándose en los depósitos que comúnmente se conoce como cisterna de la glándula. También aquí quiero hacer una comparación, porque la cisterna de las cabras es proporcionalmente más grande que la de las vacas. Entonces, mientras que en las vacas la leche está contenida dentro de los alvéolos, en el tiempo que transcurre entre un ordeño y otro, en las cabras no es así, comienza a salir de esos alvéolos y se comienza a almacenar en la cisterna de la glándula. Eso facilita el proceso de la extracción de la leche de una forma ya sea mecánica o ya sea manual. Normalmente el 70% de la leche de las cabras ya está fuera de esos alvéolos, por lo que la cabra como tal no es dependiente de la hormona oxitocina. Eso conlleva ciertas ventajas. Una de ellas es que la bajada de la leche es muchísimo más expedita. Obviamente, una vez que está en la cisterna y ya se le da el estímulo y ya le toca la hora del ordeño, pues va a salir esa leche a través del canal del pezón. Bueno, aquí estas estructuras nos hablan un poquito de cómo están organizados los alvéolos y los lóbulos, ¿verdad? Que es más o menos lo que les expliqué con el ejemplo que les di de un racimo de uvas. En el caso del racimo de uvas, con el efecto de la oxitocina, que sí hay, pero muy poco, pues comienza a contraerse y a dilatarse, y es así como termina de extraerse la leche. En realidad, yo planeé esta charla pensando en qué tipo de espectador iba a tener o participante iba a tener en esta charla. La traté de hacer muy sencilla, pero en el ratito de las preguntas, si alguien tiene alguna curiosidad o algún comentario, alguna pregunta un poquito más específica, con mucho gusto se los puedo aclarar. Entonces, pensando en el método de ordeño, es muy, muy importante cómo preparamos los animales. ¿Qué ocupamos? Ocupamos que sea un ambiente limpio y tranquilo, que sea confortable, que sea un lugar fresco en la medida de lo posible, con las salvedades de, dependiendo de los climas en los que estemos, pues a darle un poquito de confort, poner sarán o techos altos. Y lo más importante es que mientras los animales están esperando entrar al área de ordeño, no deben de estar hacinados. Hacinados es que estén apelotados, que no puedan moverse entre ellos, porque eso también les provoca estrés. Y el estrés al final y golpes pueden redundar también en problemas de inflamaciones y mastitis. Una vez que entran a la sala de ordeño, en cabras lo que he visto es que se acostumbra darles lo que llamamos el famoso gallo, ¿verdad? O la cantidad concentrado que les correspondería. Esto es una práctica aceptable en el caso de las cabras, pero no es necesariamente o estrictamente obligatoria, ¿verdad? Lo que queremos es que el animal, dentro del espacio que se utiliza para ser ordeñado, esté tranquilo. Aquí les presento pues una salita pequeñita de 7, 8 cabras, y también están pues la gente que ordeña menos cabras, los sistemitas individuales, ¿verdad? Donde bajan y suben a las cabras para ser ordeñadas de una en una. Dentro del manejo antes de iniciar el ordeño, esto es muy, muy importante. Aquí yo voy a hablar de 2 métodos. El método mecánico,
¿verdad? Y el método manual. Cuando hablamos de inocuidad, por eso hacía el comentario al principio de la importancia de la inocuidad, es garantizar que el alimento, o sea, la leche, no vaya a causar enfermedades al ser humano o al consumidor. Y en el caso del ordeño mecánico, esto es una premisa que se logra salvaguardar. Pero siempre hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, la desinfección y la higiene del equipo de ordeño que se debe hacer sí o sí en cada ordeño. El equipo se lava al finalizar del ordeño y para el día siguiente o para el siguiente ordeño lo que se hace es que se desinfecta. Esa desinfección puede ser con una solución clorada o con una solución de periacético. En este caso, el ejemplo que pongo es una recirculación del producto de unas 3 o 4 veces hacia el tarro de leche para garantizar que el tarro, las mangueras y las pezoneras queden desinfectadas. También es muy importante, perdón, algo pasó con la presentación, también es muy importante en el caso de la desinfección de los tarros, cuando se hace un ordeño manual, bueno, primero que se laven y que luego se desinfecten con la misma solución clorada o yodada. En algunos chats he escuchado la pregunta de qué tipo de material se debe utilizar para el ordeño manual. Y he visto también en algunos lugares que utilizan, por ejemplo, cubetas de productos sanitizantes o cubetas de helados que consiguen para ordeñar manualmente. La recomendación siempre es que se almacene y se ordeñe en un recipiente para ese uso. En este caso sería acero inoxidable o en su defecto plástico de calidad AAA o calidad alimentaria, que son plásticos especiales para evitar que las bacterias se puedan incrustar en las paredes de los mismos. También es importante este ejemplo que puse aquí del tarro donde está siendo lavado. Si ustedes ven, se está usando la famosa Scott Bryce, que no es recomendada. Para afuera no hay ningún problema, pero para dentro de los tarros, lo recomendado sería usar cepillos y con la fuerza mecánica del cepillo versus la manipulación de la persona que lo lava y con un jabón adecuado que no tenga olor, un alcalino clorado, sería la forma adecuada de lavar los tarros. Y posteriormente se puede utilizar un tipo de ácido para prevención de piedra de leche. Posteriormente, como les decía, antes de comenzar el ordeño, es importante la desinfección y en este caso se haría también con la solución clorada o de ácido periacético, pasando varias veces de un tarro al otro o de un recipiente al tarro para impregnar la solución y que el tarro quede desinfectado. Tengo que devolverme porque se me desordenó la presentación, no sé por qué. Bueno, una vez que ya tenemos la limpieza o la desinfección de los insumos que vamos a utilizar para el ordeño, llámese tarros de leche, equipo de ordeño, es importante que la persona que va a ordeñar los animales, las cabritas, utilicen unas botas limpias, ojalá bien lavaditas antes de comenzar el ordeño, que use un delantal. Este delantal siempre debe estar limpio también, porque he visto en lecherías que se lo quitan y se lo ponen y nunca pasa por el agua. Eso es una fuente de contaminación. Es importante utilizar ropa limpia, que se cambien la ropa todos los días y el uso de guantes. Estas cosas son indispensables para la higiene y la prevención
de las cabras. He visto que hay gente que no los usa y dicen que se lavan varias veces las manos, pero sin embargo hay un riesgo de contaminación cruzada. Tanto la persona puede traspasarle un patógeno a la cabra como la cabra le puede traspasar un patógeno a el ordeñador. Entonces, antes de colocar los guantes es muy importante, sumamente importante, el lavado de las manos. Porque también en las manos nuestras y también en nuestra nariz, en nuestra boca, tenemos bacterias que podrían ser causantes de infecciones a nivel de glándula mamaria. Ok, vamos a comenzar con el ordeño como tal. Hay un artefacto que se llama recipiente de fondo oscuro, que ustedes lo ven aquí. Hay de muchas formas. Lo ideal es extraer siempre los primeros 4 chorros de cada medio o cada glándula mamaria. En esos primeros 4 chorros, usted va a tener varias ventajas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, observar en el recipiente de fondo negro o de fondo oscuro si hay grumos o si hay sangre, partículas de sangre, o inclusive cuando usted está ordeñando y sacando esos primeros chorros, usted puede sentir en los dedos donde va a salir el grumo o cualquier partícula que pueda estar generando algún problema. Entonces, si usted hace todos los días esta rutina en todas las cabritas, en los 2 ordeños, usted va a garantizar que puede detectar una mastitis más fácilmente y más rápidamente. Por lo tanto, tratarla también más rápido. Cuando no usamos el recipiente de fondo oscuro, podríamos demorar de 3 a 4 días hasta darnos cuenta que la vaca ya viene con mastitis aguda o superaguda o inclusive hasta crónica. Y estos 3 o 4 días que podemos adelantarnos podría ser la diferencia entre un tratamiento bien hecho y que el animal se va a curar más rápidamente o un tratamiento donde el animal va a demorar más tiempo para curarse o inclusive no curarse. Entonces es muy importante sacar esos 4 chorritos en el recipiente de fondo oscuro. Otra razón por la cual se recomienda el recipiente es para evitar que esos chorros caigan al suelo. Al final, en la sala de ordeño o el área donde están siendo ordeñadas se puede convertir en una fuente de contaminación también. Entonces, si usted saca esos chorros al piso y ojalá se los tire a las pezuñas, posiblemente hasta problemas podales puede tener, porque en esos chorros pueden venir bacterias. Seguidamente, lo que correspondería sería usar una solución desinfectante que puede ser a base de yodos o inclusive hay unas pastillas de cloro que son especiales para el presellado. Es importante usar la solución que vayan a usar que sea específica para esa acción. O sea, no agarrar y ir a la farmacia y comprar un yodo al 15, al 10, al 2% y ustedes mezclarlo con agua. O agarrar el agua de cloro con que desinfecté el equipo y utilizarlo como presellado. Eso no, lejos de ayudar, más bien puede perjudicar. ¿Por qué? Porque las soluciones específicas para este fin vienen, son hechas con la intención de que no generen ningún tipo de lesión a nivel de pezón.
Los yodos tienen ciertas concentraciones, pero también tienen glicerinas o tienen emolientes que van a ayudar a que el pezón no se desquebraje, no se reseque, no genere lesiones. En el caso de las pastillas de cloro de las que yo les hablo, son específicas y tienen una acción donde no se volatiliza, el cloro se va liberando lentamente y puede demorar más o menos, una pastilla de cloro se usa para 1 litro de agua o 4 pastillas para 1 galón, y usted puede tener ese galón 15, 22 días que no se va a volatilizar y va a seguir haciendo su acción bactericida. Es importante también que el recipiente que utilicen sea como el que están viendo en la foto, ¿verdad? Donde el producto que se utilice está en la parte inferior y que el dosificador, cuando se exprima, suba y que no devuelva el producto para no contaminar el producto. Bueno, ya hoy en día yo no volví a ver, gracias a Dios, los productos que sí se devolvían, pero hago la salvedad porque tal vez a alguien se le ocurre usar una tacita y en vez de un dosificador, y esa tacita pasársela en varias tetillas y pues podrían estar también generando contaminación. Seguidamente se debe de secar con una toalla de papel el pezón. ¿Para qué? Para retirar primero el exceso de presellado y segundo, para verificar que durante ese proceso no contengan ni estiércol, ni barros, ni ningún otro tipo de contaminación. En ese momento podemos aprovechar para ver el esfínter del pezón, para ver si es un esfínter sano, si no tiene ningún tipo de hiperkeratosis, y pues garantizar que no haya ningún tipo ningún tipo de lesión. En este caso, la foto no me ayuda porque la que tomé estaba sin guantes, pero lo ideal, sea en ordeño mecánico o sea en ordeño manual, siempre deben de utilizarse los guantes. Otra cosa importante con respecto a la toalla es que hoy por hoy hay como una moda que no es del todo mal, de usar toallitas de tela. Esto es recomendado siempre y cuando se utilice una toalla por cabra por ordeño. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que tener una cantidad de toallas para poder darle acceso a que cada ordeño se utilice una toalla por cabra y que tenga las toallas suficientes para por lo menos 3 ordeños. Y estas toallas se deben de lavar con algún jabón antiséptico para evitar que queden residuos de estiércol, de leche, de mastitis, y garantizar pues la asepsia de las toallitas. La ventaja de hacer eso es que la toalla es muchísimo más confortable para el pezón de la cabra. La desventaja es que si no se tienen los cuidados necesarios, puede convertirse en un problema indirecto. En el caso del papel toalla, inclusive puede ser hasta papel periódico, siempre y cuando se utilicen adecuadamente. A veces podemos tener economía, con la ventaja que el papel periódico tiene tinta y las tintas son antisépticas, pero sin embargo tenemos que tenerlo en lugares que no tengan humedad, que no estén mojados, y que tengan un debido manejo, ¿verdad? En ese caso, 1000 veces, por ejemplo, un papel periódico, el uso de una misma toalla para todas las cabras. Una vez que ya se ha secado el pezón, podemos proceder a la colocación de las máquinas o en su defecto a el ordeño manual. Vuelvo y repito, en el caso del ordeño manual,
es importante siempre el uso de guantes. Esta foto me gusta porque lo que están usando para ordeñar esta cabra es un recipiente de acero inoxidable. Esto garantiza también pues la higiene de los recipientes. En el caso de esta otra cabrita se está utilizando máquinas de ordeño y el señor está usando guantes. Una vez que se comienza el ordeño propiamente dicho, esperamos que no demore más de 4 minutos con la máquina puesta. Y en su defecto, 6 minutos ordeñándola manualmente. Eso es un ordeño normal y natural. Si demora más que eso, algo está fallando. En el caso del equipo de ordeño puede ser la presión de vacío, puede ser que el operador no está observando bien que la vaca, que la cabra ya se escurrió, o que ese animalito tenga algún problema a nivel de glándula mamaria. Perdón, se me olvidó comentarles que es muy importante siempre, al inicio del ordeño y al final del ordeño, revisar, palpar esa glándula mamaria para ver si hay algún tipo de grumos, de abscesos o de abultamientos que pueden degenerar en una enfermedad que al final podemos hablar al respecto. Entonces, recapitulando, no debe durar más de 4 minutos la máquina colocada en una teta. Si es necesario, pues se ajustan las máquinas y después de transcurridos esos minutos, pues procedemos a lo que es el sellado de los cuartos. Ese sellado, yo recomiendo también utilizar selladores de barrera. En el mercado hay muchos y todos son muy buenos, unos más caros que otros. Lo importante es que le dejen la película. ¿Cuál es la intención de esa película? Bueno, una vez que la cabra está ordeñada, el esfínter del pezón queda abierto por unos minutos, de unos minutos a 1 hora aproximadamente. Ese esfínter se va a cerrar en el transcurso de las siguientes 12 horas, pero ocupa un proceso fisiológico. Entonces, para formar el nuevo tapón de queratina. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sellador de barrera? Bueno, formar una película a nivel de punta de pezón para evitar que entre cualquier patógeno durante esa próxima hora, que es el momento donde hay más riesgo de que entre cualquier bacteria a la glándula mamaria. Normalmente se pueden dejar las cabras en un lugar donde tengan un poco de comida y evitar que se echen. Y ojalá que donde ellas van sea un lugar limpio, bueno, si están enrejadas, pues es más difícil o es más fácil que no va a haber mucha contaminación, pero si están en piso, ojalá que ese piso esté limpio, que no esté muy húmedo, que no tenga mucho estiércol. Bueno, y así, una vez que terminamos este proceso, que colocamos el sellador, nos garantizamos que quede bien colocado, por lo menos a la mitad del pezón. La cabrita ya puede seguir su rumbo para esperar, para irse a alimentar, ir a descansar, para ir y volver a producir la nueva cosecha de leche del siguiente ordeño. Prácticamente el ordeño es muy sencillo y yo quisiera hacer énfasis en que entiendo que los equipos son caros o que tengo 3, 4 cabritas y me es muy oneroso comprar un equipito para ordeñar 3, 4 cabras, y eso es entendible, pero lo que sí quisiera hacer mucho énfasis
es en la posibilidad de cuando ordeñamos manualmente hacerlo con las más estrictas medidas de higiene. Desde los guantes hasta los recipientes que vamos a utilizar, el filtrado de la leche es muy importante. Ojalá que esa leche se lleve lo antes posible al lugar donde vamos a enfriar la leche. Lo ideal es un tanque de enfriamiento. También sé que no es tan común aquí, que mucha gente utiliza cámaras refrigeradoras, que es válido, nada más que el problema que tenemos con eso es que no hay agitación de la leche. Entonces, bueno, cualquier cosa que sea para mejorar es válido. Lo más importante de esto es que la leche se debe de enfriar en la primera hora después de haber sido extraída para evitar el crecimiento exponencial de las bacterias. Después de una hora, la leche pierde una enzima que se llama lactoferosidasa y comienza a reproducirse las bacterias. Entonces, para mí es muy importante que ustedes sepan que después que se ordeña las cabras, hay que enfriar la leche lo antes posible. Y les voy a hablar un poquito ya para ir finalizando, les voy a hablar un poquito de un tema que me parece que es muy importante y les voy a hablar un poquito porque este es un tema para otra charla. O sea, uno puede hablar horas de horas del tema de la mastitis, pero no quería dejar la oportunidad de darles una pincelada. Todos ustedes saben que hay dos tipos de mastitis, o la clasificación de las mastitis se pueden hacer en dos, que es la mastitis clínica y la mastitis subclínica. En el caso de las cabras, es un poquito complicado detectar las mastitis subclínicas. ¿Por qué? Precisamente por lo que hablábamos al principio, que la glándula mamaria tiene la capacidad de almacenar la leche en la cisterna y eso hace que hayan más células epiteliales y otros factores que hacen que la prueba de California no sea tan específica. Sin embargo, sirve. Un día de estos me escribió un muchacho, me dijo, Gabriela, vacié el balde de leche y me quedó en el fondo una baba. ¿Qué puede ser? Yo le dije, hacerle prueba a California y vemos cómo sale el resultado y coaguló. Posiblemente había una cabra con mastitis subclínica. Bueno, el muchacho descartó la leche y pues lo ideal hubiese sido tomar una muestra para hacer células somáticas, pero bueno, no se podía y bueno, fue una solución que se tomó en el momento. Pero eso posiblemente hubiera hecho que la leche se pusiera amarga o que él supiera de una forma desagradable. En la prueba de California, si usamos una paleta blanca, es más difícil detectar la mastitis clínica. ¿Por qué? Porque no está hecho para eso, pero si utilizamos una paleta negra, inclusive podríamos detectar la mastitis clínica como se puede observar en esta foto. Hay un estudio que realizó Suárez y et al. En el 2014, donde hace una correlación de recuento de células somáticas contra la prueba de California. Y es muy interesante porque él explica que la prueba de California es más para detectar las cabras sanas que las que están enfermas. ¿Por qué? Se considera una cabra sana alrededor de 750,000 células somáticas. Entonces, si en la prueba de California el grado de 1 me detecta, según este estudio, 741, yo diría que es una cabra que está relativamente sana, porque puede ser
que esas células sean epiteliales, no sean de inflamación. Sin embargo, a la palpación, usted puede determinar si hay o no hay un grado de inflamación de acuerdo a lo que usted debería hacer en cada ordeño, palpar la glándula mamaria. Se supone que a partir de grado 2 ya podemos pensar que sí hay problema de células, de mastitis subclínica con la prueba de California. Ya en este estudio hablan de 1.600.000 y ya supuestamente esa glándula debería estar más inflamada, posiblemente podría estar comenzando a tener calor, podría estar un poquito enrojecida, pero no es tan fácil de observar porque si manifestara esos otros signos, ya estaríamos pensando que más bien sería mastitis clínica. Y en el grado 3, ya cuando usted vuelve la paleta y cae el aglutinado al piso de un solo, pues definitivamente esa cabra sí está enferma. Casi que podríamos haberla diagnosticado como mastitis clínica. Sin embargo, en cualquier hato es complicado identificar este problema si no se tiene buenos controles. Una forma de controlar es hacer pruebas aleatorias de vez en cuando del tanque. Si el tanque le sale en grado 2 con la misma prueba California, yo pensaría en mandar muestras al laboratorio para identificar o para corroborar que efectivamente hay células somáticas en ese tanque. Inmediatamente me iría a hacerle prueba de California a todas las cabras. Lo normal y lo más común en cabras, este es un ejemplo de una foto que me facilitó un compañero del chat, es que se merme la glándula mamaria, se recoja. ¿Por qué? Porque los alvéolos se involucionan y no producen más leche. Pero a veces producen sustancias tipo acuosas o tipo purulentas, inclusive en algunas ocasiones pueden llegar a ocasionar necrosis y pérdida del cuarto, o sea, se cae. Normalmente este tipo de mastitis está asociado a una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que puede producir mastitis gangrenosa aguda, o sea, es una enfermedad que de repente usted la vio que se enfermó, se endureció el cuarto, parece una piedra, y de repente usted inclusive puede sentir como pelotitas dentro de la glándula cuando usted la palpa, y normalmente esos son abscesos formados por el Staphylococcus aureus, y eventualmente puede perder por necrosis ese cuarto, e inclusive puede hasta llegar a morir el animal en pocos días. Según la literatura, se habla de que lo más frecuente de las mastitis sería el Staph aureus, pero sin embargo se encuentran bacterias como Streptococcus sp, Enterobacter, Colinobacterium, Mycoplasma agalacti y Pasteurella, entre otros. Es importante que ustedes sepan que nosotros mismos, bueno, en el caso del Staph aureus, nosotros mismos podemos ser quienes estamos contaminando a nuestros animales. ¿De qué forma? Bueno, si no manejamos una buena higiene, ahora como está de moda usar los tapabocas, pues no está de más durante el ordeño, más si la persona tiene bigote, usar esos cubrebocas, ya que el Staphylococcus es parte de la flora bacteriana nuestra, y más comúnmente en la nariz. Es parte de la flora normal nuestra que por una manipulación errónea podríamos estar generándole la enfermedad a la cabra. Es altamente contagiosa, se pasa entre cabras y se pasa a través del equipo de ordeño o de las mismas manos de
de las personas que manipulan las uves. Y los tratamientos, pues, son complicados. De hecho, una cabra con Staphylococcus aureus prácticamente no hay nada que hacer porque es muy difícil lograr erradicar esa bacteria. No es imposible, pero en un 80% no se va a curar y va a tener mastitis recurrentes. Además de que es un foco de contaminación para el resto del aprisco. Bueno, eso era lo que tenía que contarles para el día de hoy. Si ustedes tienen alguna consulta, cualquier cosa, con mucho gusto, estoy a las órdenes. Ahí tienen mi contacto, mi correo electrónico y para cualquier cosa, con mucho gusto. Gracias, doctora. La verdad es que ha sido muy interesante y hay aspectos muy básicos desde el uso de un delantal bien lavado, que a veces no contemplamos, cosas que subestimamos que influyen en la calidad de nuestra leche. Invito a todos los que están participando que por favor me hagan llegar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas para poder analizar y discutir algunos de los temas que hemos hablado con la doctora el día de hoy. Voy a arrancar con una consulta que tengo por acá, porque veo que en Facebook no tengo ninguna. En la plataforma Zoom tengo una consulta del señor Fabián Villalobos, que consulta que por qué no es adecuado usar la famosa negrita, la esponjilla negrita, al lavar el interior de los tarros de almacenamiento de leche. Sí, claro. Bueno, la negrita raya. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que ahora en los supermercados venden negritas o Scott Bright, por dar una marca, de varios colores. Y cada color va en función de su acción. Las anaranjadas creo que se usan para vidrio. ¿Por qué? Porque las negritas verdes, el enredo, rayan. Las negritas o las verdes estas lo que hacen es que rayan cualquier superficie. Cuanto usted más fuerza utiliza, más fricción hace, va a rayar la superficie de los tarros de leche. ¿Qué pasa? Que usted no lo ve, pero si agarramos al microscopio esa superficie, lo logramos ver con el microscopio, usted va a encontrar un montón de cavernas y de cuevas. Esas cavernas y esas cuevas, la leche entra y las bacterias también, porque las bacterias tienen la particularidad de que se esconden y nadan. Entonces, usted llegó, lavó y cuando pasó el jabón, pasó por la parte de encima, pero en esas cavernas están ahí guardaditas esperando al acecho de alimentarse de esos residuos de leche que quedaron ahí, y ahí se comienzan a multiplicar las bacterias exponencialmente. Entonces, una vez que usted ya tiene un tarro rayado, sea de acero inoxidable, sea de aluminio o sea de plástico, es muy probablemente usted va a tener una contaminación ahí latente, que se va a manifestar en mayor medida o en menor medida de acuerdo a las prácticas higiénicas que usted tenga. Esa es la razón por la cual no se recomienda el uso de estos implementos. Gracias, doctora. Voy a sumarle a esa consulta. Entonces, en este caso, tenemos que tener cuidado de que el tarro no tenga ninguna reventadura, ningún tipo de porosidad a raíz del lavado para poder garantizar esto, me supongo. Correcto. Bueno, reventadura no se debe utilizar, pero eso que usted dice, ningún rasguño o raya, se podría decir, eso se ve muy bien en el acero inoxidable. Cuando usted pasa esas esponjas, usted dice, ay, qué bonita que me quedó brillante, pero usted si lo ve más a fondo va a ver rayas y rayas y rayas. Esas rayas ahí están llenas de cavernas. Claro, perfecto. Tengo otra consulta por acá de don Miguel Ángel Cartín. Dice, ¿qué tratamiento se puede aplicar cuando se detecta la mastitis en las cabras? Ok. Lo ideal siempre, o sea, partamos del mundo ideal, que no es lo normal, no es lo más común, pero lo ideal sería tomar una muestra de leche, si fuera el caso, hasta congelar esa muestra de leche donde está el problema de la mastitis, se puede congelar y mandarla a un laboratorio para hacer un cultivo y un antibiograma. ¿Dónde se puede hacer eso? En la Universidad Nacional. Ellos hacen ese análisis. Una vez que ya tenemos el nombre y el apellido, así le digo yo, el nombre de la bacteria,
y la especie de la bacteria, podemos determinar si esa bacteria es ambiental o es contagiosa. Y podemos tomar medidas al respecto. Entonces, ahí cuando ya tenemos el nombre y apellido, sabemos qué tipo de bacteria es, pero también nos hacen lo que se llama cultivo, perdón, antibiograma. El antibiograma nos va a decir cuál es el medicamento idóneo para matar esa bacteria. Eso es lo correcto, eso es lo idóneo. No siempre se tiene eso a la mano. Entonces, si en el aprisco que yo tengo muchos casos de esos, sí o sí hay que hacer por lo menos a una cabra ese cultivo y antibiograma. ¿Para qué? Para tener un punto de partida para ver si mi problema es ambiental o es contagioso. Si es esporádico, entonces, bueno, observar qué tipo de mastitis, qué tan rápido, o sea, qué tan rápido evolucionó esa mastitis, si es sanguinolenta, si es acuosa, si es purulenta. Entonces, de acuerdo a eso, tratar de usar un antibiótico de amplio espectro. ¿Puedo decir marcas? Mejor no, tal vez Ok, algún tipo de ok, solución. ok. Cualquier cosa me escriben al chat, perdón, al correo. Al correo. Entonces, cuando lleguen al almacén que van a comprar, a la veterinaria que van a comprar el antibiótico, usted le pide un antimastítico de amplio espectro, que va a atacar tanto bacterias gram positivas como gram negativas. Muy importante, en las cabras no necesariamente tenemos que ponerle todo el tubito, pero sí tenemos que saber qué tipo de tubo le vamos a poner, porque hay unos que se usan cada 12 horas, hay otros que se usan cada 24 horas y hay otro que se usa cada 48 horas. Entonces, dependiendo del que usted le va a poner, va a tener que repetir las dosis. Y no solo eso, sino que hacer caso, porque a veces dice, ah, no, le voy a poner nada más dos dosis. Y normalmente, a como se han venido presentando las mastitis a nivel mundial, porque la mastitis no es una enfermedad de Costa Rica, es una enfermedad de todo el mundo, en cabras, en vacas y en todo lo que tenga glándula mamaria, perdón, me perdí. En el caso de las mastitis, el tratamiento debe ser prolongado. Hay marcas que dicen, con solo un tubo es suficiente. Eso es cuando lo probaron in vitro para formular el medicamento. Pero en la práctica, la agresividad y la resistencia bacteriana es tanto que normalmente no se va a ir solo con una sola aplicación. Mínimo va a ocupar 3 dosis. Ahí la diferencia, 3 dosis no, perdón, 3 días de tratamiento. Ahí va a depender la frecuencia de acuerdo al tubito que usted compró. Si se repite cada 12, cada 24, cada 48 horas. No sé si me expliqué o si tiene alguna duda al respecto. Me parece que creo que queda claro. Voy a abrir el micrófono a don Leonardo que quiere conversar y ya estamos por leer algunas de las preguntas adicionales. Don Leonardo, le acabo de dar la licencia. Vamos a ver si me contesta. Si no, vamos a ir viendo algunas consultas. Mientras tanto, don Leonardo toma la Tiene el palabra. micrófono apagado. Toma la palabra, que no levantó la mano. De todos modos, Aquí estoy. Perfecto. Adelante. No, perdón, es que estaba escribiendo la pregunta, no encontraba cómo hacerla, pero bueno, ya encontré, ya me abrieron. La pregunta mía es en cuanto al guante. Es una práctica poco común, inclusive yo aquí no lo usamos nosotros, el guante para ordeñar. Ideal sería cambiarlo durante el ordeño o un solo par de guantes para todo el ordeño, o cómo lo recomienda usted. ¿Usted no cree que a veces el guante contamine un poco más, no? Sí, claro. El uso del guante es importante, pero también hay que saber cómo se usa, ¿verdad? Tenemos la ventaja que en las lecherías siempre tenemos la solución desinfectante de presellado. Entonces, se puede usar, si no se rompe el guante, puede ser desde que comienza hasta que termina el ordeño. Si son 50 cabras y no se le rompió, qué buen ordeñador tiene usted.
pero si se llegara a romper, ahí sí hay que cambiarlo. Y cada cierto tiempo, estarse fijando las manos, fijándose en las manos si tienen suciedad. En ese momento, lo que podemos hacer es agarrar un poco de la solución de presellado y pasárnoslo por las manos. Inclusive, si están muy sucios, pues agarramos un poquito de agua, nos las lavamos con el agua y después nos ponemos el presellado. Esa es una práctica muy, muy buena, muy barata y muy apta para disminuir la cantidad de patógenos que podemos nosotros mismos estarle metiendo a la leche o a la cabra. Perfecto. Doctora, voy a tratar de resumir 3 preguntas que creo que giran en torno a lo mismo para no leerlas de manera independiente. Es sobre las células somáticas. Bueno, yo creo que usted la contestó ya, que si no se tiene una cooperativa que le reciba uno la leche, hay laboratorios como el de la Universidad Nacional que se pueden contestar cómo está. Y alguien quisiera que usted ampliara un poquito más sobre el tema de cómo se realiza la prueba para la mastitis y si esto se calcula la misma cantidad en cabras que en vacas, digamos, si el parámetro es el mismo. Sí, bueno, efectivamente, en la Universidad Nacional y hay laboratorios privados que también hacen pruebas de cultivo de antibiograma. Lo único es que en los laboratorios privados tienen que garantizar que los kits que utilicen sean para animales, ¿verdad? Porque en laboratorios humanos a veces hacen también, pero los encidiscos no son específicos son para humanos, entonces las resistencias no van a ser las mismas. Pero como el medio más fácil es la Universidad Nacional. Con respecto a, preguntaban cómo se realiza la prueba de California. Bueno, hay varias cosas importantes con respecto a la prueba de California. Una es, si compramos el producto que ya viene listo para usar, ese no hay que hacerle nada. Simplemente se agarra la paleta, se extrae aproximadamente 5 a 6 ml de leche de la cabra y se bota un poquitito y se trata de incorporar la misma cantidad de reactivo a la leche. Se mueve homogéneamente en forma circular, lenta, y se espera unos segundos, unos 15 a 30 segundos para hacer la lectura. En el caso del producto que no viene listo para usar, que usted lo tiene que reconstituir, por decirlo de alguna forma, la dosificación es la siguiente, y como son para poquitas cabras, les recomiendo que lo hagan de esta forma. Se supone que cada botellita que venden se debe de diluir en 7 botellitas de agua. ¿Cómo es esta agua? Hervimos el agua el día anterior, la dejamos enfriar y cuando vamos a hacer la dilución, ponemos primero el agua y después ponemos el reactivo para evitar que se nos haga mucha espuma. Pero como si vamos a gastarlo en un mes, está bien que lo hagamos así, pero si no lo vamos a gastar en un mes, yo lo que les recomiendo es que se consigan qué sé yo, un tarrito de Cepol o de Herbert y pongan la cantidad de ese tarrito de Herbert o de Cepol y pongan 7 tarritos más de agua. Esa es la concentración adecuada. Y digamos, si lo van a hacer así al ojímetro, por decirlo de alguna forma, entonces es agarrar un galón de agua, hervida, eso sí, y fría, y sacarle la cantidad equivalente al frasco o al pote de la prueba de California y rellenarlo. Eso da exactamente 7 partes. Esa es la forma como se puede reconstituir una prueba de California. Y es lo mismo la dosis para cabras que para vacas. Ahí la diferencia está en la reacción de aglutinación. Si llegamos a leer un grado 1, que son unas burbujitas que se ven ahí, eso nos dice que la cabra tiene alrededor de 700,000 células somáticas, lo que equivale que es una cabra relativamente sana. En vacas, arriba de 200,000, ya la vaca tiene problemas. En cabras, arriba de 700,000 es cuando comienza a tener problemas. Claro, y la otra parte de la consulta, que si el cálculo de células somáticas en las cabras tiene el mismo parámetro que con las vacas.
No, es básicamente, bueno, lo voy a explicar diferente. Las células somáticas en vacas, una vaca sana está por debajo de 200,000, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se lleva una muestra y se hacen células somáticas a una vaca, si está en 500,000, la vaca tiene mastitis subclínica. En el caso de las cabras, no. En el caso de las cabras, si una cabra me sale 700,000 células somáticas, es una cabra que está en el rango normal. Si ya me salen 900,000, ya sí tengo una cabra con mastitis subclínica. ¿Por qué? Porque, como les explicaba al principio, a la glándula mamaria de la cabra tener la particularidad que la cisterna es más grande y que la leche se almacena ahí, parte de eso se almacenan muchas células epiteliales, que no son células inflamatorias. Entonces, esa cantidad de 700,000 tal vez podemos decir que es un montón, pero la gran mayoría son células de escamación o epiteliales que no son parte de la inflamación, no son respuesta inmunológica de los leucocitos que van a ir a atacar una bacteria. Pero bueno, como les dije, ese tema es súper amplio, daría una charla como de 3 horas. Bueno, tenemos que poner otra charla más adicional. Hay una consulta muy interesante, doña María Inés Fernández, y es que dice que qué tan correcto es congelar la leche para utilizarla posteriormente y cuánto tiempo se recomienda utilizarla, digamos, cuánto tiempo puede estar congelada sin perder sus propiedades. Sí, ok. La leche de cabra particularmente tiene la ventaja que los glóbulos grasos son más pequeñitos. Entonces, cuando se congela la leche, no pasa lo que pasa con la leche de vaca. La leche de vaca lo que sucede es que se separan los sólidos, principalmente la grasa, del suero de la leche. Y cuando se descongela, no se vuelven a unir porque es como juntar agua y aceite. Es exactamente lo mismo, suero, que es el agua, y grasa, que es el aceite. Entonces, en el caso de la cabra, no pasa eso, sino que los glóbulos grasos son tan pequeñitos que no logra separarse. Entonces, cuando se congela, se congela íntegramente. No hay ningún problema. La única desventaja que yo le veo es que si lo que quería era hacer queso, posiblemente el rendimiento va a ser un poquito menor. No por el congelamiento, sino porque hay una lipólisis de los componentes de la leche que tienden a bajar el rendimiento. ¿Cuánto debe de demorar? Yo diría que cuanto más fresca es mejor, ¿verdad? Pero, qué sé yo, 15, 22 días yo no le vería problema. Ok, perfecto. Voy a tratar de combinar también otras preguntas que tengo por acá que están interesantes entre sí. Hablamos del tema del manejo de la limpieza de la uva. Hay una persona acá que consulta si se lava o se limpia, porque no le queda claro, digamos, cuál es la acción correcta, si lavarla o limpiarla. Y sobre este mismo tema, al hacer esos procesos, al hacer el ordeño, ¿cómo yo logro mantener, digamos, libre de contaminación entre el ordeño de una cabra y la otra? Y obviamente, si tenemos que tener las manos muy bien limpias para que no se corran el riesgo. Sí, bueno, en el caso de las cabras tenemos una gran ventaja, que el estiércol son bolitas, no es como, y discúlpenme que haga tanta comparación con las cabras, con las vacas, porque para mí es más fácil explicarme de esa forma. El estiércol de la cabra son bolitas. Las bolitas no salpican, a no ser que esté con diarrea, ¿verdad? Entonces, es difícil, no imposible, que las ubres de las cabras estén sucias. ¿Cuándo están sucias? Cuando están en un charco, cuando donde ellas duermen, donde ellas están, hay demasiada humedad. Entonces, la humedad de la tierra, más los orines, más el estiércol, sí puede generar suciedad de esos medios o esa glándula mamaria. No se debe de lavar, a no ser que el ordeño sea manual. ¿Cuándo se debe lavar? Si el ordeño es manual, pero sería muchísimo mejor limpiar la punta del pezón o el pezón, lo que va a encontrar en contacto con la mano. ¿Por qué no se debe lavar? Porque el pezón es un embudo y si queda mal seco, la sanguaza que va a quedar ahí va a llegar a la leche. Entonces, se utilizan los productos que yo decía, los preselladores,
que son soluciones desinfectantes para ese uso, y se desinfecta lo que va a entrar en contacto con la mano. De igual forma con las pezoneras de la máquina de ordeño. Si la limpié, si la desinfecté y usé la toalla y ahí revisé y todavía tengo suciedad, pues vuelvo a pasarle el presellado y vuelvo a pasarle la toalla hasta que garantice que la parte que va a estar en contacto con la mano esté limpia. ¿Por qué? Porque esa es la parte que va a hacer la fricción de arriba hacia abajo y es lo que podría arrancar suciedad que pudiese caer en la leche. No sé si falta algo de la pregunta. Hay una pregunta adicional que estaba por acá que creo que complementa muy bien, y es el tema de la limpieza cuando paso la pezonera de una cabra a otra. Correcto. Cuando paso la pezonera entre cabra y cabra, hay una forma muy sencilla de desinfectar. Inclusive hasta nosotros mismos, las mismas manos nos podemos desinfectar cuando ordeñamos manualmente. Tomamos un recipiente de estos que son aspersores, ¿cómo les digo? Estos que uno estripa y sale un chorrito, aspersores. Spray. Sí. Spray, sí. Ok, una botellita de esas de spray que valen 1.500 colones, hasta en el mercado las encuentran. Agarramos la solución de presellado, la misma solución de presellado, y introducimos en las pezoneras ese spray. En ambas pezoneras. Las dejamos colgando en cuestión de segundos mientras cambio una pezonera a la otra y inmediatamente lo coloco en la otra cabra. Ese spray me va a desinfectar cualquier bacteria que esté impregnada dentro de la pezonera. Y como le decía yo al doctor Luconi también, que podemos desinfectar las manos también cuando estamos ordeñando de esa manera. El mismo spray nos lo asperjamos en las manos, eso sí, tratar de que no quede muy húmedo, para que no nos resbale a la hora el ordeño manual. Perfecto. Acá hay un par de preguntas, voy a tratar de ordenarlas. Una de ellas habla sobre el tema del uso de recipientes de aluminio para la manipulación de la leche, que dice que entiende que no es recomendable y que, bueno, a veces cuesta un poco conseguir la venta de productos para sellados en las veterinarias. Pero a eso también quiero sumarle la consulta de doña Maridas Fernández sobre este mismo tema de los recipientes, que pregunta cuál es la forma correcta de congelar la leche, qué tipo de recipiente. Entonces, si nos puede ampliar, doctora, sobre el recipiente, los materiales que puedo utilizar en recipientes para ordeño y para congelación. Sí. Bueno, eso es una pregunta un poquillo complicada. El aluminio no es, o sea, históricamente se han utilizado los tarros de aluminio para el ordeño de la leche cuando no habían equipos de ordeño. Lo que yo recomiendo, si van a tener que usar ese tarro de aluminio, es que en la tapa, que es donde están los empaques, le pongan un plástico para que no entre en contacto con los empaques, porque eso es lo que va a dañar la leche. Si pudieran comprar los mismos tarros, pero de polietileno, que son los tarros plásticos, sería mejor. Igual le ponen el plástico en la tapa para sellarlo. Si hago la salvedad de que esos tarros hay que lavarlos todavía con más cuidado para no rayarlos. Y la forma de lavarlos es con el cepillo de mango. Y con los desinfectantes adecuados, con el jabón alcalino clorado y con el ácido para piedra de leche. Con respecto al congelamiento de la leche, no sé si estamos hablando de mucho o poco volumen. Si fuera poco volumen, le diría que la congele en bolsas de Ziploc, ¿verdad? Si es mucho volumen, entonces le aconsejaría los tarros de plástico. Perfecto. Una consulta que, bueno, se combina con una que tenemos en Facebook y la que tenemos acá en Zoom, es respecto a la concentración o los productos que utilizamos para limpieza, digamos, si los presellados tienen que ser clorados y qué soluciones son las más recomendables para lavar los tarros, porque a veces uno aplica lo mismo de la casa en la lechería y no necesariamente es lo más correcto. Correcto, sí. Bueno, con respecto a los presellados y sellados o selladores, las veterinarias
en su mayoría, bueno, yo hablo porque estoy en meseta, pero no sé en los lugares más alejados, en su mayoría traen productos que son específicos, o sea, no que vamos a hacer nosotros los químicos, que vamos a hacer las mezclas, ¿verdad? Entonces, si vamos a comprar un presellado, usemos el presellado, y si vamos a comprar un sellador, usemos dos productos diferentes. Yo les hablaba de las pastillas de cloro. A mí particularmente me gusta mucho la experiencia que yo he tenido a lo largo de todo mi trabajo en calidad, pues me ha dado excelentes resultados la combinación de presellado a base de pastillas de cloro y sellado a base de selladores de barrera a base de yodo. Entonces, la recomendación sería esa. Con respecto a los productos para el lavado de los equipos, yo les recomiendo que no usen el cloro tres patitos o cloro los conejos, porque eso, aparte de que las concentraciones son muy bajas, tienen olores, y los olores se le adhieren a la leche. De igual forma los jabones. Inclusive hasta los mismos jabones para lavarnos las manos no deben de tener olor. Las concentraciones lo tienen en la botellita o en el galón o en la cubeta que vaya a comprar. Normalmente viene por onzas, una onza para tantos litros o para tantos galones de agua. Usted hace la conversión, una onza son 30 cc o 30 gramos y lo diluye en la cantidad de agua que usted va a requerir. Los jabones también, jabones preferiblemente alcalino clorados, específicos para lecherías. No vayan al súper y compren Acción, por ejemplo, que es muy común, ¿verdad? Y las famosas negritas también. Perfecto, para ir cerrando, tengo un par de preguntas adicionales que con eso creo que cerraríamos la conferencia del día de hoy, que me parece importante mencionar. Una de ellas es de un usuario anónimo que habla de que en ciertos puntos la cabra sufre ciertas heridas en las cuales tiene fuga o digamos, un filtramiento de leche. ¿Cómo sería el procedimiento recomendado para curar una herida de estas para que el animal no quede dañado? Si hay que secarla, seguir ordeñando. Y sobre este mismo tema, ¿qué bacterias más comunes podríamos estar viendo a raíz de malos manejos de ordeño o por ese tipo de lesiones? Sí, bueno, eso es una pregunta bastante interesante. Normalmente esas heridas se dan cuando tenemos cercas eléctricas, no, cercas de alambre de púa, porque la cabra, como bien su nombre le dice, es una cabra, ¿verdad? Se mete hasta donde no debe. Se trata de brincar todo, más si no la tenemos bien acostumbrada. Esos picos de las púas suelen lesionar los pezones. El problema con una herida a nivel de pezón, de punta de pezón o a mitad de pezón, es que ocupamos un proceso de cicatrización y ese proceso de cicatrización dura 8 días mínimo. Pero si todos los días la estamos manipulando, todos los días le vamos a estar arrancando el granito. Entonces, la solución, que no es nada bonito, pero para lograr cicatrizar esa herida sería o secar la cabra, ¿verdad? La cabra o el medio, la glándula, o en su defecto, pues hacerle una sutura externa para evitar que se siga saliendo por ese orificio que se hizo a nivel del ducto de lácteo. Esas serían las dos recomendaciones, o una sutura que se ocuparía un veterinario, ¿verdad? O secar esa glándula mamaria. Y también tratar de evitar el uso de cercas eléctricas, cercas de púas, o en su defecto cualquier pico, lata o cosas que pueda generarle una herida a nivel de la glándula. Y no me acuerdo si había otra. No, sería eso, más bien, y bueno, hablando de las heridas, digamos, la protección de las bacterias, ¿cuáles podrían ser, digamos, las bacterias que podríamos encontrar? De las bacterias más normales, como les dije desde el principio, es el Staphylococcus aureus, pero no significa que no puedan haber, por ejemplo, una E. coli, una Klebsiella, Colinobacterium, o sea, una gama de bacterias tan grande como es
el espacio en el que vivimos, ¿verdad? Porque inclusive de una finca a otra se pueden llevar bacterias nuevas. También es muy importante la bioseguridad, desinfectar las llantas, desinfectar los zapatos, no dejar que nadie entre al aprisco si viene de otro, por ejemplo, o en su defecto una desinfección de zapatos, medidas de bioseguridad.